Bien, he abordado el tema de los embates del procedimiento penal, así lo hemos denominado, y básicamente se aborda el tema a la espera y no arribo, de que pudiera aparecer quizás un reel en las redes que provoque debates, comentarios, que afronten la realidad en la que se desenvuelve el proceso penal. No habiéndolo, no queda más que abordar con la formalidad nata de la profesión forense el tema. El tema que abordamos lo que pretende es reavivar la fiscalización y, antes que la fiscalización, la buena voluntad por la mejora de la institucionalidad de un Estado organizado. ¿Qué espera de quienes egresan de las universidades que, siendo los más entendidos, custodien el correcto funcionamiento del área social que les compete? Y básicamente dirigido a la tarea de entender o reentender nuestra función de abogados, y así como convocar la unión de las distintas generaciones de abogados, centrándonos en la realidad. Sabemos que el derecho es una creación humana. Cada área geográfica de nuestro planeta organiza la forma en la que ha de suministrar el servicio de justicia, que es considerado como básico para el funcionamiento de la sociedad, es de interés general, se constituye por esto en un servicio público, y como todo sistema social tiene determinados componentes. Estos componentes son los roles, esto es la función que cada individuo dentro del sistema realiza. El estatus, el desempeño del rol, esto es una posición, una responsabilidad y una conducta implícita de quien determina un rol a ejercer. La autoridad que existe dentro de un sistema conformado por varios individuos. La autoridad ha de cumplir el rol de dirigir, de liderar al resto. Estos actores, a su vez, tienen derechos de los cuales gozan. Tienen fines y objetivos. Y desempeñan sus roles de acuerdo a ciertos parámetros que regulan el comportamiento. Estas son las normas que son componentes también de un sistema social. Por último, la territorialidad. Envié un archivo de PowerPoint, por favor, no sé si se pudiera presentar. Bien. La tarea de aquellos roles dentro de la sociedad, específicamente dentro del sistema judicial, es riesgosa en el caso nuestro. ¿Por qué? Porque nuestro sistema, no me refiero al sistema judicial en concreto, se caracteriza básicamente por la pugna, por el pleito, contrarias, derivan en que los individuos que integramos el sistema muchas veces perdamos el enfoque, es decir, olvidemos que somos parte de un sistema, sin que esto implique asentir o acceder al rol contrario, porque como se expresa solamente es un rol, es un elemento más del sistema. La razón de ser, de existir de este sistema es básicamente un resultado óptimo en la atención de la necesidad específica para la cual se han movilizado naturalmente recursos. Sabido es que quienes conformamos parte de este sistema ejercemos roles reglados por normas que además van a estratificar posiciones, otorgan derechos, cargan obligaciones y fijan procedimientos. Dentro del sistema, las casas de estudios se han enfocado en formar a los futuros expertos en la comprensión de las normas del derecho a título de abogados, los que a futuro van a ejercer el rol de acusadores, defensores o decisores. Estos roles son excluyentes entre sí, empero están vinculados por el propósito del sistema.
No debemos olvidar que al igual que el sistema educativo, el sistema de salud, de transporte, religioso, político, etcétera, distintos sistemas sociales, formamos parte del sistema judicial. Y este sistema judicial, al igual que cualquier sistema social, debe sostenerse sobre la base de la interrelación de los individuos que la componen. Los abogados somos precisamente aquellos que ejercitamos los roles dentro del sistema judicial. Los abogados nos hemos encasillado en el saber del derecho. Solemos enfocarnos en los estudios de la doctrina, la jurisprudencia, la ley, con la visión del rol que nos nace interpretar dentro del sistema. Asumimos nuestro desempeño en la búsqueda de la excelencia, de nuestra individualidad profesional, todo lo cual no es reprochable, porque obviamente necesitamos cubrir necesidades materiales, en particular en la búsqueda de la especialización en el ámbito penal. Nos capacitamos, obtenemos títulos, procuramos mejores carteras, cargos privados o públicos, y cada quien por su camino según su aspiración. Conocedores de ese saber especializado, entendemos que el ejercicio de un derecho debe ir aparejado de un procedimiento, y que este procedimiento debe encontrarse debidamente arreglado, nítidamente regulado, para poder controlarlo y autorregularnos para quienes ejercen o para aquellos que ejercen cargo público, y así creamos pues nuestro diario vivir. Bien, para quienes están siguiendo la secuencia de esta charla, debemos expresar de que para quienes están iniciando en la vida forense y piensan ubicarse en estos roles, naturalmente van a formar parte del sistema. Y para quienes estamos terminando, estamos en el camino ya avanzado de esta forma de vivir, diremos pues que la vida se nos va en ello, se nos va en el ejercicio de nuestro rol dentro del sistema. La realidad es que todos nos hallamos disconformes de la forma en la cual el sistema viene organizado y viene respondiendo a la atención de las necesidades para las cuales se ha fundado. Es así que, desde la crítica foránea, básicamente la observación va a centrarse en la atención inadecuada de los procesos judiciales, direccionado básicamente al aspecto temporal como al documental. Desde adentro también hay críticas al sistema. Y estas críticas básicamente se direccionan a la incorrecta organización laboral y a la elevada carga de trabajo. Todo sistema social, como hemos expuesto, tiene componentes. ¿Podría, por favor, pasarse las siguientes diapositivas? Hemos dicho que entre los componentes básicamente estaban el rol, el estatus, la autoridad, los derechos, los fines y objetivos, normas y la territorialidad. Dentro del sistema judicial, propiamente el nuestro, haciendo memoria de las décadas pasadas, podemos decir que ha sido hace casi 3 décadas atrás que la tecnología ingresó al sistema judicial. El pupilar de quienes éramos jóvenes y estábamos formados en derecho nos hacía ilusionarnos. Soñábamos con los retos que imponía la informática frente al sistema judicial. Pensábamos que a largo, pero soñábamos con el mediano plazo, hablamos de la década de los 90, y soñábamos pues que entre los años 2000 o 2010 sería una leyenda urbana hablar de el papel. Y es que la administración pública en general se había contagiado de la informática y la tecnología. Tal era así que para acceder a la magistratura, un requisito era tener formación de cursos básicos de paquetes informáticos.
Bueno, seguimos acá y podemos mirar atrás y esperamos que aquel futuro algún día se materialice. Pues ya somos parte del sistema. Hemos oído de la incorporación del derecho dentro de la informática o viceversa. Sin embargo, nuestro sistema judicial nos mantiene en descontento. Y este descontento en realidad se da para cualquiera de los actores, por cuanto no se percibe el cambio que la herramienta tecnológica ofrecía. Hay que tener presente de que la concepción del sistema de justicia frente a la tecnología no tenía cabida, porque como hemos señalado, siendo un sistema social, se pueden verificar sus componentes y entre ellos obviamente no hallamos a la tecnología. Pero apenas este hizo aparición, obviamente ha provocado un cambio social. ¿Por qué? Porque incorpora un lenguaje informático que frente al lenguaje social, obviamente, genera una disociación. Difícilmente logra una comunicación. Tal es así que en el ámbito concretamente de lo forense o jurídico, un abogado conoce escasamente del lenguaje de programación y viceversa, un ingeniero o un programador escasamente conoce de las bases de un lenguaje social o jurídico. Lamentablemente, esta disociación es la que materializa el sistema judicial, al que todos acudimos, pero del que todos afrontamos sus embates. ¿Cuáles son? La rémora en los trámites judiciales, la burocracia, el desconsuelo con el que el destinatario judicial ve alejada su respuesta final. Sin embargo, debemos también considerar de que todo sistema social y obviamente un sistema judicial que se precie de ser básico, de atender necesidades fundamentales, requiere de un elemento trascendental, cuál es la interacción de los individuos que la componen. Y esta interacción debe ser tal que no requiera la presencialidad de cada uno de ellos. Obviamente, estamos hablando de la representatividad, ¿no? Aquella que se da producto de una evaluación meritoria o a través de una elección. Obviamente, quienes elijan o quienes designen buscarán que quienes los representen se encuentren debidamente capacitados. Esto es comprendiendo el tema que les toca dirigir. Si nos estamos enfocando en el mundo de la tecnología y la informática, entenderemos que para representar a aquellos individuos que son los actores del sistema judicial, obviamente debe tratarse de profesionales de derecho, pero también entendidos en el ámbito de la programación o la informática. Hay que tener en cuenta que tratándose justamente de un elemento que se ha incorporado al sistema, ha encontrado pues recepción en la organización estatal. Y en nuestro país, siguiente por favor, en nuestro país, el 28 de julio del pasado año, mediante Decreto Supremo 85-2023, PCM, se aprobó la Política Nacional de Transformación Digital al año 2020. ¿Qué busca esta política? Siguiente diapositiva, por favor. Busca generar una ciudadanía digital, economía digital, gobierno digital, innovación digital y servicios digitales. Lo que busca es mejorar, en cuanto a la innovación, mejorar el diseño de los servicios públicos digitales y agilizar su acceso a la ciudadanía.
Y en cuanto a los servicios digitales, poner a disposición la consulta de la información, realizar trámites y presentar reclamos y beneficiar de este modo a la ciudadanía. Esta política en nuestro país es evaluada por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, que se ubica en la presidencia del Consejo de Ministros. Esta entidad, a su vez, ha generado un documento que se le denomina documento vivo, por cuanto constantemente es alimentado de información que procede de las entrevistas directas a los ciudadanos como a las autoridades regionales, así como las propuestas de la población recibidas a través de la plataforma de acceso general Participa Perú. Ya sectorizándonos dentro de lo que es el sistema judicial vinculado a la transformación digital, debemos señalar que, como toda entidad pública, tanto el Poder Judicial, el Ministerio Público y seguramente también el Ministerio de Justicia, de instrumentos de gestión, en concreto de los planes estratégicos institucionales, que lo que hacen es canalizar las propuestas para materializar, siguiente por favor, para materializar los objetivos que se propongan en tiempo y forma, en búsqueda de la mejora de la administración pública. Bien, por información consultada, sabemos que el Poder Judicial ha propuesto dentro de su programa estratégico institucional que dentro del plazo de 10 años pagar audios que Señorita, dale aguado. decíamos de que el Poder Judicial ha ofrecido que dentro de los 10 próximos años debe digitalizarse el 100% de los procesos. Esto a través del expediente judicial electrónico. Mientras que el Ministerio Público ha ofrecido en ese mismo tiempo que buscará emplear la digitalización contra la corrupción y la mejora de la calidad del servicio de justicia. Son ofertas importantes. Más la pregunta que nos formulamos, quienes somos operadores, tanto de adentro como desde fuera, y quienes nos regimos, las que, aún siendo y aún teniendo en mi caso el cargo de juez, no tenemos participación por cuanto son las áreas administrativas de los más altos entes, en cada uno en este caso en el Poder Judicial, las que delinean. Y entonces llevamos años aquellas propuestas. Y nos consultamos si la creación de un expediente judicial electrónico logrará a futuro satisfacer las necesidades del justiciable como atender las expectativas de sus operadores. Entiéndase, el sistema judicial no es únicamente el Poder Judicial. Hemos empezado explicando que el sistema judicial lo componemos todos los operadores. Esto es, quienes fungen de abogados litigantes, quienes fungen de, en el ámbito estrictamente penal, defensores, sea de la parte acusada, de la parte agraviada, quienes fungen de fiscales, quienes fungen de jueces. Somos únicamente actores, elementos del sistema.
Por tanto, las políticas que se plantean, obviamente, deben procurar atender los pedidos que se requieren realmente para los fines de eliminar las críticas a las que hemos hecho alusión. Cuando llevamos al llano la digitalización, la transformación digital en realidad de nuestro sistema, ya como una reflexión de condición de persona formada en derecho, antes que funcionaria, podemos establecer pues de que para arribar al año 2030 solo nos quedan 6 años. Y naturalmente establecer de que en este lapso de tiempo podamos cumplir con nuestras, o pueda cumplirse con nuestras expectativas de erradicar completamente la demora judicial y buscar la pronta atención de los expedientes judiciales, así como disminuir la carga procesal y básicamente atender, administrar decisiones de fondo definitivas con el apoyo de la tecnología, hace que nos contestemos tristemente con una respuesta que lo que busca es precisamente generar aquel espacio de consenso, pues podemos muchas veces concebir de que el malestar proviene únicamente del exterior del sistema. Sin embargo, esto no suele ser así. Decíamos al inicio de esta charla de que iba dirigida básicamente, principalmente a quienes están iniciándose en la labor forense. Y es indispensable, además de saber de la teoría como de las leyes, también conocer el contexto y el entorno en el cual se han de desenvolver. Hemos normalizado las generaciones que venimos ejerciendo el derecho, el que se nos considere a los abogados como personas que tenemos límites para atender o acceder al conocimiento digital. Tanto es así que si en un inicio se exigía para acceder a determinados puestos demostrar conocimiento informático, ahora esta exigencia ha quedado eliminada. Es suficiente ver los reglamentos de concursos públicos. Esta exigencia ya no se da. Pero estamos en tiempos en los cuales deben darse determinadas desmitificaciones. Creemos, por tanto, que es tiempo de que la abogacía reasuma un rol distinto, precisamente aprovechando que hay nuevas generaciones de abogados que se preguntan sobre la forma en la que los mayores venimos pues asumiendo la digitalización e incorporándolo al diario trabajo judicial. La tecnología apoyada en la informatización nos ha ofrecido en lo mínimo eliminar la repetición de tareas. ¿Por qué? Se nos dijo que a través de esta se crearían modelos comunes, que se concentraría la actividad humana, se liberaría del uso del papel a cambio del registro auditivo, de los actos procesales y de acceso público. Sin embargo, el diario vivir no es así. Por cuanto
Existen decisiones que, si bien en el ámbito procesal penal en su mayoría deben ser adoptadas de forma oralizada, las decisiones no oralizadas, o inclusive pudiendo ser oralizadas, pero que por forma deben ser escrituradas, implican una doble labor, dado que la redacción de las decisiones judiciales devienen en titánicas. ¿Esto por qué? Porque los sistemas a los que el público accede y le permite observar y apreciar cómo es que se va desarrollando el trámite judicial, en realidad actualmente consume más horas hombre que las que se empleaban antes del ingreso de la informática al sistema judicial. Muestra de esto es la sola comparación de las principales piezas que son vistas por todos. Por ejemplo, atender a que se emita una disposición fiscal en la que vienen redactados hechos y calificaciones jurídicas, que si bien pueden sufrir algunas modificaciones, posteriormente ya planteadas definitivamente en un control de acusación superado, y que luego deberían llegar pétreos a la sentencia, implicaría de que exista un sistema que concatene el trabajo que le ha significado a la Fiscalía construir esta redacción para que a través de un clic o de un vínculo, este pueda ser parte de un auto de enjuiciamiento, o lo que es más, de una sentencia de primera instancia o de un auto final. Sin embargo, esto no se da. Tal es así que para redactar una sentencia hay que acudir al expediente, hay que proceder a su tipeo. Lo mismo sucede para una sentencia de segunda instancia. Se debe volver a tipear. Y si es una casatoria, igual. El sistema, apoyado en la informática y en la tecnología, en realidad no ha cumplido su propósito. Han podido, todos lo son, destinatarios de distintos pronunciamientos judiciales. Muchas veces se busca cerrar o atender dificultades desde distintas posiciones. Y todo esto reside en que únicamente se ha reemplazado las máquinas de escribir por un equipo de cómputo, porque en realidad el sistema informático que emplea el Poder Judicial, y entiendo de modo similar el del Ministerio Público, no han cumplido su propósito. En esa medida, considerar que un expediente judicial electrónico va a solucionar los problemas, en realidad, estimamos, no es la respuesta completa. ¿Y por qué se da esta realidad? Básicamente por lo que señalaban. Se ha concebido el hecho de que los abogados no entendemos de lenguajes de programación, que los abogados no comprendemos de las necesidades informáticas y demás que deben ser atendidas. Y con esto, obviamente, se encarga tan solo a los desentendidos en el ámbito jurídico, nos referimos a quienes tienen formación estrictamente en programación, en concebir nuevas aplicaciones que, si bien podrían, a la luz del público, dar la apariencia de mejora, en realidad esto no acontece. Tal es así que cada vez que se genera un aplicativo,
debe alimentarse de cero. Para quienes conocen del uso de las hojas Excel, podemos hacer un símil. Sabemos que cargamos datos por celda, pero para obtener un resultado tenemos que generar fórmulas o generar vínculos o hipervínculos, de forma tal que los resultados únicamente sean obtenidos a través de ello. Esto debería acontecer también dentro del sistema judicial. Sin embargo, esto no se da. Y podemos comparar el trabajo que se realiza dentro del sistema de justicia como aquel en el cual creamos una hoja de cálculo, pero sin fórmulas. De modo que para obtener una sumatoria, tendríamos que coger una calculadora y empezar a sumar cada una de estas para finalmente consignar al final un resultado. La hoja de cálculo va a ser leída por todos, pero el trabajo detrás, obviamente, ha sido extenuante, desgastante e incluso innecesario. Y de este modo es que se han creado los sistemas. Por esto es que señalábamos de que la atención y la materialización de los derechos que suministra el sistema a través de sus distintos actores encuentra críticas, no solamente desde el cariz foráneo, sino también desde el cariz interno, por cuanto se sobrecarga la labor tanto de los servidores como de los funcionarios, porque se nos expone ante sistemas informáticos que en realidad no cumplen ni cumplirán su finalidad. ¿Y por qué hemos abordado este tema que podría entenderse que es solamente de repercusión e interés del Poder Judicial o del Ministerio Público y que no necesariamente en su mayoría alcanza el interés de quienes litigan? Sin embargo, estimamos que esto no es así, porque como lo hemos también remarcado, el sistema se nutre de la interrelación de los individuos que la componen. El Ministerio de Defensa, no me refiero al ministerio institucionalizado, sino que la defensa también es un ministerio, como lo es el Ministerio Público y el ejercicio de la función decisoria. Por tanto, los tres integrantes, básicamente, el primero a través del Colegio de Abogados, obviamente, también tiene la fuerza necesaria para hacer escuchar y también empaparse y también proponer, por consiguiente, salidas que puedan enmendar estos defectos en el sistema. Pues como hemos referido, el sistema ofertó a través de el ingreso de la tecnología superar distintos desfases, pero estos desfases se mantienen. Es más, hemos llegado al punto de considerar de que en vez de usar tinta o un bolígrafo, en realidad estamos usando la computadora, pero la informática no apoya. Tenemos que recrear cada uno de estos pasos para generar un boletín de condena. Tenemos que crear cada uno de los pasos. No es un aplicativo que pueda automáticamente abastecerse de la información que trasciende de un proceso penal. El proceso penal de por sí, desde que es ingresado a un sistema, genera datos básicos, partes, delitos, y esta información tendría que servir para alimentar a futuro el llenado, por decirlo así, un ejemplo de un boletín. Sin embargo, esto no se da. Este aplicativo tiene que volver a alimentarse desde un inicio. Tenemos que volver a ingresar todos los datos para generarlo. Además de esto,
Si pensamos que esto ha liberado en realidad el trabajo, pues antes lo hacíamos en formatos prehechos a manuscrito, lo que tenemos que hacer además es volver a imprimir. Entonces, la descongestión de papel, de tiempo, de esfuerzo, así como toda la inversión que el Estado da, en realidad no tiene resultado positivo. Genera un desgaste de tiempo y esfuerzo en el personal. Los sistemas informáticos se han concebido sin escuchar a los entendidos. ¿Cuáles son? Los abogados. Como abogados, al ver que la oferta que se nos hizo de que un sistema sería digitalizado y en tiempos en los cuales llevamos audiencias mayormente virtuales, cuya regulación aún no se encuentra dentro del Código Procesal Penal, sino en leyes, bueno, más que en leyes, en resoluciones, que pretenden suplir estos momentos, en realidad es un contexto, así lo estimo, propicio para que todos aquellos componentes del sistema precisamente busquen su reforma, su modificación y la incorporación adecuada de la tecnología dentro del sistema judicial. A través de esta información, que es muy pocas veces expuesta, por cuanto, si no es a través de una charla, en realidad no se nos permite expresar opiniones, como es sabido, es indispensable que la sociedad, básicamente, los abogados conozcan de la realidad en la que se viene desenvolviendo su actuación, de los motivos por los cuales se contribuye a la rémora judicial y también de los motivos en los cuales se diluye las buenas intenciones de quienes han ingresado al sistema pensando que buscarían una mejora y lograrían entonces un cambio. Sin embargo, concebido así el sistema, esto no es posible. Por esto es que en estos tiempos en los que resta legislar determinados desempeños basados en la virtualidad y en tiempos en los cuales las generaciones precisamente consumen abundante información digital, es importante que se encuentren espacios donde sean por afición o sea por conocimiento, los entendidos tanto del derecho como de la informática puedan aportar salidas, puedan generar propuestas que puedan en su momento también siendo validadas y respaldadas por la institucionalidad del colegio, ser escuchados y de este modo refundar un sistema que requiere indispensablemente de que se desentienda que los abogados en realidad somos discapacitados en informática. Es importante entonces que los abogados tengamos una mira más allá de nuestra individualidad y del rol que desempeñamos diariamente, de generar una mejora en el sistema judicial, porque esta es la razón de ser del sistema judicial, cual es que se atienda en mejoría y en primer orden sean beneficiados los actores de las necesidades propias del sistema concebido. Dentro de la digitalización, también es importante establecer de que existen diversas herramientas por las cuales se pueden lograr esclarecer aspectos varios que no encuentran aún legislación en nuestro país, pero que
a través de la libertad probatoria son posibles de ser recogidos en tanto se verifique que las partes lo habiliten y obviamente siempre en respeto de los derechos fundamentales y el derecho de defensa de quien es pues el sujeto principal del proceso, como es el acusado o el procesado. Reflexiones estas que tendrían un sendero largo de abordaje, pues tanto desde el enfoque del sistema en el cariz decisor o en el cariz acusador, obviamente vamos a verificar de que existen vacíos que deben ser necesariamente suplidos y somos los abogados los llamados a cubrir con nuestro entendimiento, esto es el apoyo o la confluencia de la experiencia y la innovación de quienes recién están iniciando en la carrera en mejorar el sistema. Bien, este es mi aporte en realidad, queriendo cumplir con la tarea que el colegio me había encomendado de elegir un tema que es, me disculpo, por cuanto no hemos podido, debido a la carga laboral y demás, atender a mayor amplitud, pero sí queremos dejar sentado de que las disconformidades en el ejercicio, en los distintos roles, se presentan desde todo ámbito. Y somos llamados, todos somos llamados a tomar acción, saliendo de nuestra zona de confort y expresando a través de nuestros actos y a través de la organización con el respaldo de los colegios de abogados a los cuales pertenecemos, la escucha sobre las propuestas de solución. Gracias.